Hola, doctora Felipe, muchas gracias por Hola, estar aquí, creo por que iba con aceptar. retraso y no se estaba uniendo. Pero Bueno, bueno, ya está, ya estás aquí, ya está, todo perfecto. Y gracias por aceptar nuestra invitación en un día tan especial como es el Día Internacional de la Epilepsia para conversar un poquito contigo. Muchas gracias. es el día más importante porque hay más de un Día Internacional de la Epilepsia, pero este es el que hemos utilizado varios días y encantada de estar contigo, David. Pues muchas gracias. Pues bueno, empezamos un poquito con estilo de vida y epilepsia. ¿Cómo afecta el sueño y el estrés con una persona con epilepsia? Pues el sueño afecta mucho y yo siempre le digo a todo el mundo que si tiene que escoger entre ver la tele, comer o dormir, tiene que escoger dormir. Porque si el cerebro no duerme, vamos a tener problemas. Y algunas epilepsias, sobre todo de gente adolescente, se producen cuando han dormido poco. Antes decían en la época de la mili que la mili provocaba crisis. Lo que provocaba crisis era no dormir. Entonces, dormir 8 horas, se necesita dormir y es muy, muy importante si se tiene epilepsia el descansar. El descansar. Esto a veces con la gente, con el grupo de jóvenes nos cuesta hacerles esta reflexión, es decir, podéis salir, pues sí, pero tenéis que dormir, tenéis que hacer la siesta, tenéis que cuidaros y mimaros, ¿no? Y tenéis que dormir estas horas. A veces de joven te dicen, si eres capaz de irte a dormir tarde, luego te tienes que levantar pronto, da igual. No, por desgracia, aquí los papás y las mamás tienen que decir, lo tengo que dejar dormir porque si no vamos a tener problemas. Vale. ¿Y el ejercicio físico es recomendable para una persona que tiene epilepsia? ¿Nos va mejor, nos va peor? El ejercicio físico es recomendable para todo el mundo. Hay alguna historia y es verdad de que algún tipo de crisis, las ausencias, pero son de niños, acostumbran a ser de niños, se desencadenan a veces con ejercicio físico, con la Ujú. respiración rápida. Las crisis focales nunca se desencadenan con ejercicio físico y el ejercicio físico baja el estrés, baja la ansiedad, baja el cortisol y disminuye el riesgo de crisis. De forma que sí, deberíamos intentar hacer ejercicio físico todos y teniendo epilepsia también. También. Entonces, y ejercicio físico no hace falta ser pesas, ni hace falta ser, o sea, puede ser andar, puede ser piscina, puede ser lo que sea. O sea, que a veces también pensamos ejercicio físico, la musculación, no hace falta que sea eso, solo andar ya nos iría bien. Cualquier cosa que nos acelere un poco el corazón es ejercicio físico. Puede ser bailar, puede ser subir las escaleras 7 veces de tu casa, puede ser cualquier cosa, pero muy importante para la salud y para la epilepsia también, para bajar este estrés y Pero tiene que bajarlo. ser fácil, porque lo que has dicho, ni que sea subir y bajar, en vez de coger el ascensor, sube y baja las escaleras del piso a pie, claro que sí. Y la alimentación, no la dieta keto, sino, o si quieres hablar de ella, habla, pero la alimentación en general también influye en las crisis o no tiene nada que ver. Globalmente no influye. Muchas veces dicen, hay una comida que influye más. Es verdad que la dieta keto es buena, pero es buena cuando es totalmente restrictiva. O sea, no se puede comer un caramelo y hacer dieta cetogénica y eso es complicado. Globalmente la dieta no influye. Hay muy pocas cosas que influyan y todo el mundo pregunta, ¿y qué influye? Pues no es bueno. No es bueno beber zumo de pomelo. ¿Cuántos habéis bebido zumo de pomelo todos los días? Pocos, pocos, ¿no? Y hay una hierba que nos daban las abuelas, a mí me la daban para el dolor de cabeza, que es la hierba de San Juan o el hipericum. ¿Mm? No es bueno el hipericum porque podría provocar alteración en el metabolismo de los medicamentos. Pero aparte de esto, se puede comer y beber de todo. De todo. Perfecta. De todo. Y no digo así el alcohol. Ahora tengo que preguntar, me la has pillado. Alcohol Ah, y cafeína, ¿cómo lo tenemos? ah, voy a empezar al revés. Cafeína. La cafeína es un estimulante del cerebro. Los estimulantes del cerebro pueden provocar crisis si son muy estimulantes. La cafeína es un estimulante leve o un estimulante poco potente. ¿Qué es un estimulante potente del cerebro? Las anfetaminas
o la cocaína, y esto provoca crisis. Entonces, la cafeína podría provocar crisis si nos tomáramos al día una cantidad muy importante de cafeína, como para 10 cafés. Entonces, esto no lo hacemos habitualmente, pero cuidado con las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas sí que nos ponen alas y, quizá, y no nos dejan dormir. Y una bebida energética puede tener cafeína de 3 o 4 cafés, de forma que tomarse 3 bebidas energéticas sí que sería una cantidad de cafeína muy, muy alta que podría provocar crisis. El alcohol no es estimulante, es al revés, es depresor. Todo lo que sea depresor del cerebro no provoca crisis el día que te lo tomas. O sea, el día que te tomas lo que no deberías, 4 cubatas o 4 gin tonics, te va a dar sueño, no te van a dar crisis. Pero si alguien está acostumbrado a beber y su cuerpo está adicto al alcohol, el día que no bebe puede tener crisis, porque le pide el cuerpo el alcohol. Y si se toma alcohol habitualmente, altera, influye en el metabolismo de los fármacos, hace que no sean igual de eficaces y también nos altera bastante el sueño. Yo los días que ya bebo nada, un poco de alcohol, un poco de vino a la cena, me entra un sueño raro en el que duermes pronto, pero luego duermes muy mal. Entonces el alcohol hace que por la noche al beber durmamos mal y hemos dicho que dormir es muy importante, las 8 horas son muy importantes. Pero, ahora que no nos oye mucha gente, por favor, si vais a beber, lo que no podéis hacer es no tomar la medicación, porque más de una persona y más de dos me han dicho, yo como sé que esto se choca, pues ¿sabes qué? Yo salgo, bebo lo que tenga que beber y cuando llegue a casa ya me tomaré la medicación. No, no, por favor, no. La medicación a su hora y la medicación protege. Y la medicación, si se choca, pues bueno, pero va a ser mucho peor no tomarlo. ¿No? Es el detonante más top, ¿no? Si no te tomas la medicación, tendrás crisis, vamos. Eso va a ser fatal. Sí, sí. Por aquí hay preguntas. Tema conducir, ¿cómo lo tenemos? Conducir, todo el mundo me dice, ¿me vas a dejar conducir, doctora? Digo, yo no dejo. Pensad que hay una ley antigua, creo que es de los 80, de Dirección General de Tráfico, que dice que se puede conducir vehículos a motor. Y me diréis, ¿y una bicicleta? Bueno, pues como no lleve motor, pues ya no entra en la ley. Vehículos y un velero, que a veces me han dicho, un velero lo puedo conducir, pues no entra en la ley. Se puede conducir si se lleva un año sin crisis que alteren conciencia. O sea, se puede conducir tomando medicación para la epilepsia, pero se tiene que estar libre de crisis. Un año. Vale. O sea, la gente que eso también es que nos cuesta mucho que nos hagan caso la gente en la asociación y los jóvenes también. Me quiero sacar de carnet, no sé qué, hasta que los doctores no nos lo permitan, pues no puede ser. Y este es este año libre de crisis. Vale, te hago más preguntas, además sobre tratamiento farmacológico. Los efectos secundarios, los efectos adversos más comunes en los medicamentos antiepilépticos. ¿Cuáles serían? Yo creo que se llevan la palma, los más comunes serían un poco sueño, muchos dan sueño, hay muy pocos que den insomnio, entonces yo a veces aprovecho el que da insomnio para tomarlo por la mañana y espabilar un poquito, sueño y después pueden dar mareo, un poco sensación, diría, como que te has bebido algo que no deberías haberlo bebido, pues algo parecido. Esto es lo más frecuente. Luego hay efectos adversos que pueden provocar alteración del hígado o anemia, alteraciones que se pueden ver en análisis de sangre y algunos otros medicamentos pueden alterar un poco el carácter. Y yo pregunto si pone más espitoso o más irritable algunos medicamentos, y es cierto, pueden hacerlo. A ver los hilos. Y después, ¿qué pasa? Lo típico, ¿no? No sé si me he tomado la medicación. ¿Qué debo hacer? Bueno, yo tengo el pastillero, lo recomiendo a todo el mundo, el típico pastillero de mañana, tarde y noche, y entonces ahí te pones tu medicación, pero dices, se me ha olvidado, ¿debo tomarla, no tomarla? ¿Me espero a la siguiente toma? ¿Qué hago? Aquí voy a decir que va a depender un poco de lo bien que esté uno controlado. O sea,
pongo un ejemplo, ¿no? No sé si me he tomado las pastillas y hace 5 años que no he tenido una crisis. Bueno, pues espera la siguiente toma. No Vale. sé si me he tomado las pastillas, pero es que tuve una crisis hace una semana. Pues tómatelas. Que si la tomas dobladas, pues igual te da mareo y sueño, es lo que estamos hablando, pero realmente el riesgo de volver a tener una crisis depende un poco del tiempo que lleves bien controlado. También, aquí ya sería para nota, algunos medicamentos aguantan bastante que te saltes una toma. Casi todos los que se toman una vez al día aguantan Ujú. bastante que una toma no te la hayas tomado. De forma que si te lo tenías que tomar por la noche y por la mañana no sabes si te la has tomado, pues este va a aguantar bastante. Pero realmente a veces es que prefieres un poco de mareo o prefieres crisis. Si prefieres un poco de mareo, pues vete la toma. Por aquí también preguntan, ¿la cirugía si es recomendable para dejar de tener crisis? ¿Cómo se valora? Hoy la cirugía es lo más eficaz que tenemos hoy en día para dejar de tener crisis. Y ojalá pudiéramos operar a todo el mundo porque la cirugía es curativa, la medicación no es curativa. La medicación, mientras te la tomas, te controla, pero sí, la medicación no te cura. ¿Qué se valora? Que se pueda operar a una persona. ¿Quién se puede operar? Globalmente y fácilmente se puede operar quien tiene una epilepsia focal, o sea que si alguien en su informe pone epilepsia generalizada, vamos mal, porque se pueden operar las focales, y focal que esté en una zona del cerebro que tocar esa zona no vaya a provocar un déficit. Si está en la zona del habla, pues igual se queda sin crisis y sin hablar, y ese no es el trato. No. Entonces, no, No, no es recomendable. no es Aquí también recomendable. preguntaban la edad. ¿Una persona con 50 y tantos es operable? Es Totalmente, totalmente. Yo totalmente. recuerdo, creo que la persona más mayor que operamos me decía, yo soy muy mayor y tenía 69 años. Decía, bueno, pero estás bien y tienes ganas de quedarte sin epilepsia. La rabia pobre es que llevaba toda su vida teniendo crisis para quedarse libre de crisis después de la jubilación. Pues siguiendo con personas mayores, ¿cuáles son las principales causas de la epilepsia en personas mayores? La primera, y gana mucho en goleada por las otras, es la epilepsia vascular. De forma que evitar la mala circulación en el cerebro, o sea, controlar tensión, controlar azúcar, controlar colesterol, disminuye el riesgo de tener una lesión vascular y de tener epilepsia vascular. Ujú. Luego hay muchas otras causas, hay pues postraumática, por tumor, pero la epilepsia vascular es la más frecuente. Vale. ¿Y los tratamientos son los mismos de las personas mayores, de las personas jóvenes bueno, pues no sé si poner niños, o sea, las tres franjas de edad? La epilepsia vascular normalmente es malo tener cualquier enfermedad, pero si se pudiera elegir, la epilepsia vascular es de las que se controla mejor con fármacos. De forma que, como se va a controlar mejor o de entrada, se utilizan fármacos que sienten mejor. Y normalmente, cuanto mayor eres, menos dosis necesitas de los fármacos. Entonces, se acostumbran a dar dosis más flojitas y fármacos que evidentemente pues no den mareo o no den aumento de sueño, que se toleren lo máximo de bien posible. Ujú. ¿Y enfermedades relacionadas con la epilepsia? O sea, puede ser que una persona con Alzheimer o con otra cosa que también tenga epilepsia o no tiene nada que ver. Otra enfermedad neurológica con epilepsia. Sí, estás preguntando algo que tiene todo el sentido. La epilepsia es un síntoma de a veces de una lesión en el cerebro, que puede ser en todo el cerebro o en una parte. Muchas cosas tienen muchos síntomas, de forma que el propio Alzheimer puede dar alteración de memoria, alteración de conducta, pero puede dar crisis epilépticas o puede dar alteración de sueño. Entonces, otras enfermedades que afectan al cerebro pues se asocian y pueden dar crisis. Y al final, cuando alguien dice es que tengo epilepsia, yo le digo sí, pero ¿y por qué la tienes? Porque realmente es como que dices, tengo dolor de cabeza ya, ¿y por qué? ¿Cuál es el motivo? Entonces, epilepsia, aquí no me oyen mis jefes, que sería la Liga Internacional contra la Epilepsia,
porque han decidido que, dicen, es una enfermedad del cerebro para que nos entendamos todos. No, hay muchas enfermedades del cerebro que pueden provocar epilepsia. O sea, consecuencia, tenemos que buscar el por qué tenemos epilepsia. Vale, vale. No, no, estás aclarando muchas dudas y vamos, estos directos van muy bien. Por aquí preguntan, ¿es normal el déficit de atención por la medicación? La verdad es que esta es una pregunta que cada vez nos hacen más porque algunas medicaciones alteran algo la atención y algunas medicaciones alteran otra cosa que debe dar mucha rabia, que es la facilidad de hablar y encontrar palabras. Como de tú sabes lo que quieres decir, pero no sabes explicar bien. Entonces, pero no es que las medicaciones provoquen déficit de atención. El déficit de atención es algo como que tiene otras cosas aparte de la atención. Es cierto que hay niños que tienen epilepsia por enfermedades, vuelvo a lo mismo, que un síntoma es déficit de atención y otro síntoma es epilepsia. Entonces es la propia enfermedad que da las dos cosas, no que la medicación. Y a veces alguien me dice, la medicación no me va bien, me está dando esto. Bueno, pues vamos a probar. A veces medicina es un poco ensayo y error, como cocinitas, por desgracia. No, no. Siempre os digo que sois unos santos porque hay tantos tipos de epilepsias, viene por tantos motivos distintos que intentar entender todo esto lo hacéis, que vamos, muchas gracias a vuestro oficio porque de unido. Aquí dicen también, al contrario, ¿la epilepsia puede producir Alzheimer? No, no, tranquilos. La epilepsia no puede producir Alzheimer, pero la epilepsia puede provocar o puede asociarse con mala memoria. Eso Como sí. que está en la zona del... Puede ser que tengas un foco epiléptico en la zona del cerebro que tiene que ver con la memoria. Entonces, eso hace que se pueda asociar mala memoria, pero es que el Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro en el que puedes empezar teniendo mala memoria y puedes acabar no pudiéndote vestir solo o no pudiendo comer solo porque no controlas todos los movimientos. Esto nunca va a suceder en una persona que tiene epilepsia por afectación del lóbulo temporal. O sea, va a tener un problema de memoria que normalmente también decimos que es estático. Quiere decir, lo tengo así y lo continúo teniendo así. Dentro de 10 años no voy a estar peor de la memoria. O sea, no es degenerativo. No es degenerativo. La gente que Muy creemos que bien, hemos... muy bien. No, estoy bien. que a mí me pasa, se nos queda así estático y ya está. Tengo la misma mala memoria que tenía. Sí, pero sí. ¿No? Es una buena pregunta. Y siguiendo con las preguntas del millón, ¿la epilepsia se cura? O la epilepsia en remisión, que a lo mejor se llama o algo así. ¿Cómo funciona esto? Antes me habéis preguntado, ¿es la cirugía? Y he dicho, la cirugía cura. ¿Qué es curar? Curar es, la definición es potente, ¿eh? La curar es quedarse sin crisis y poder retirar la medicación antiepiléptica. Entonces es estar sin tratamiento y continuar bien sin crisis. Las personas que se pueden operar del lóbulo temporal, que sería la zona del cerebro que hace que más fácilmente se opera, llegan a curarse, que sería retirar crisis, aproximadamente un 50% de los que se operan. Que bueno, a ver si conseguimos que suba, pero no está mal. Después hay algunas epilepsias de niños, las ausencias infantiles, que el 80% curan solas y aquí no tenemos ningún mérito los médicos. El cerebro madura, evoluciona y cura este tipo de epilepsia. Son epilepsias del desarrollo, se llaman. Entonces, hay niños que dejan de tener epilepsia antes de llegar a la adolescencia. Curan y se puede retirar la medicación. Y en otras situaciones cura, pero tampoco tenemos ningún mérito porque nos cuesta mucho saber quién se le puede haber curado y quién puede no habérselo curado. Vale, entonces, cuando llevas un tiempo sin crisis, ¿se puede llegar a quitar la medicación? En algún tipo, ya hablo muy científico, ¿eh? En algún tipo de epilepsia sí, se puede llegar a plantear de quitar la medicación. Y también hay veces que uno puede tener crisis
y no tiene epilepsia. Y dirás, perdona, pues a veces se pueden tener crisis porque algún médico te ha dado una medicación que como efecto adverso ha provocado crisis epilépticas. Esto se llaman crisis provocadas, no es como de forma innata, o porque un día tuviste una bajada de azúcar y tuviste una crisis. Esto es una crisis provocada o por otras cosas. En ese momento no tienes epilepsia, solucionar lo que te lo ha provocado es suficiente y no necesitarías tomar medicación. Entonces no se consideraría persona con epilepsia. No, no se consideraría. Es una cosa puntual por ese... eso que estás tomando de más o por una cosa ambiental o por lo que sea, has tenido una crisis, pero no se considera persona con epilepsia. Esto le pasa a los niños que tienen crisis con la fiebre. Hay niños pequeñitos, normalmente alrededor de los 5 años, que con fiebre fuerte pueden tener una crisis febril y eso no se considera epilepsia. Después puede ser que no desarrollen nada y que no necesiten tratamiento. ¿Y a partir de cuántos años nos podemos plantear, o se puede plantear el médico? Nosotros nunca, esto los sanitarios, se puede plantear, pues, retirar. Siempre lo oiréis de mi boca. Yo no soy sanitario y siempre hacer caso a vuestro doctor que tenéis como referente, siempre. Pero ¿a cuántos años sin crisis podéis plantearos que es una epilepsia en remisión y quitar medicación y todo esto? Si se ha operado a alguien, normalmente al año, tras la cirugía, y da un poco tiempo a repetir una serie de pruebas y ver que la operación ha sido perfecta, se empieza a disminuir medicación y normalmente se quita la medicación entre el año y los 2 años después de la cirugía. Entonces, en otras situaciones, normalmente lo mínimo para empezar a plantearte retirar medicación son 5 años sin tener crisis. Y vale. Intentamos ver si ha curado. Curar sería que sin medicación no tengo lo que decimos un foco epileptógeno o un electroencefalograma que se muestre actividad irritativa. Vale. Pues aquí preguntan, cuando no se sabe el tipo de epilepsia que tienes y la medicación te mantiene contra las crisis, ¿sería recomendable retirar la medicación siempre con el apoyo del médico? ¿O lo dejarías? Yo creo que sí, ¿no? Porque eso de tómatelo para los restos de la vida, pues si me lo dijeran a mí no me gustaría, ¿no? Lo que pasa es que cuando digo que si a los 5 años no has tenido crisis se puede plantear de retirar la medicación, tampoco es muy bonito que te digan, bueno, quítatelo y si no te pasa nada es que ya estás, ¿no? Entonces, lo normal es intentar ver si se puede quitar la medicación, repetir electros y ver que si se puede, perfecto. Si no se puede, por desgracia no se va a poder 5 años después. Que a veces hay personas que me dicen, yo cada 5 años me intentan retirar la medicación, tengo crisis, la vuelvo a tomar 5 años más. Digo, mira, yo si ya lo hemos intentado, no lo iremos intentando toda la vida, porque creo que tener crisis debe ser una cosa bastante desagradable. O sea, que Sí. no. Te lo puedo decir. No. Una pregunta y también la pregunta del millón, y me gusta que la hayáis hecho por aquí. ¿En mujeres o en hombres quita la fertilidad tener epilepsia? En mujeres se sabe que algún tipo de epilepsia, y vuelvo a repetir esta que ya he hablado antes, la epilepsia del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal altera los ciclos, altera la ovulación a veces y de forma que puede alterar la fertilidad en chicas, la epilepsia del lóbulo temporal. En otros tipos de epilepsia no. Las epilepsias generalizadas no se ha visto que altere la fertilidad. Tampoco se ha visto que los fármacos alteren la fertilidad así globalmente. Pero también hay alguna, en esta epilepsia, repito, el lóbulo temporal no solo altera la fertilidad o podría alterarlo, sino que incluso hace que la menopausia pueda ser un poco antes. O sea que tener crisis afecta y tener la epilepsia esta afecta o puede afectar el sistema hormonal. Entonces, siguiendo con la fertilidad, pero para plantearse tener hijos, es mejor primero también preguntar a tu neurólogo, a tu ginecólogo, ¿me estoy tomando esta medicación?
posibles malformaciones, posibles efectos adversos a tener hijos y todo esto. ¿Es recomendable hablar con vosotros? ¿Cuánto tiempo tenemos que tener, si planificamos este embarazo, en cuánto tiempo? Eh, la verdad es que hoy en día, por suerte, tenemos fármacos que son muy seguros para embarazo, que no provocan o prácticamente no provocan mayor riesgo de tener un niño con una malformación, que al final esto no nos tendría que suceder nunca. Y sí que es bueno si estás con otro fármaco. Muchas veces cambiamos fármacos no porque sean que provoquen malformaciones, sino porque algunos son tan nuevos que ni lo sabemos, y si no lo sabemos no nos gusta. Entonces, cambiar un fármaco para después buscar un embarazo, normalmente necesitamos entre 3 y 6 meses. Entre que se cambia un fármaco, se añade, se sustituye y se ve que esté funcionando bien. O sea que no se necesita mucho tiempo. Y sí, es bueno planificarlo, aunque es complicada la vida, pero... Bueno, pero en este caso, para si Vale. de casualidad estás tomando un fármaco, hablarlo estaría bien. Después también que lo ponen en los videojuegos y lo ponen en todo sitio, la fotosensibilidad. ¿Cuánta gente hay fotosensible? ¿Cómo se sabe que eres fotosensible? Mira, todo el mundo que tiene epilepsia debería saber si es o no fotosensible. Y es fácil saberlo, porque ¿qué epilepsia es fotosensible? La que sea del lóbulo occipital. El lóbulo occipital es la parte posterior de nuestro cerebro y es donde está la zona que controla la vista. De forma que es la zona del cerebro que la estimulación lumínica podría provocarle una fotosensibilidad. Todo el mundo que se haya hecho un electroencefalograma le habrán hecho las luces intermitentes y el informe dirá si es o no es fotosensible. De forma que es algo que tendríamos que saber todos, de si eres o no fotosensible. Entonces, yo me paso muchos días de mi vida haciendo informes porque alguien quiere hacerse depilación láser y necesita un informe que diga, me lo pueden hacer porque no soy fotosensible y si no, no me lo quieren hacer. Entonces, o puedo jugar a los videojuegos. Entonces, alrededor del 2% de las personas con epilepsia son fotosensibles, es muy poquito. El resto el resto no son fotosensibles, de forma que tranquilos, la estimulación lumínica o tranquilos, los videojuegos no puede ser que provoquen por la estimulación. No solo son los videojuegos, hay algunas películas de estas de Marvel que podrían provocar crisis en la gente que es fotosensible. Sí. Pero hay videojuegos y hay películas que sí que puede una persona con epilepsia ni que fuera fotosensible, porque si no tienen estos efectos, me imagino, o estas lucecitas, pueden jugar igual. Y en teoría, las películas pasan un control para ver que no haya momentos en los que puedan provocar estos contrastes y puedan provocar crisis. Vale. Y ahora esto es muy moderno, o menos para mí, que tenemos cierta edad. Esto de la realidad virtual y todo, que te pones estas gafas, que aquí sí que hay también unos contrastes cuando tú te mueves, claro, esto va para arriba, para abajo. ¿Esto podría provocar una epilepsia fotosensible, a una persona con epilepsia fotosensible le podría provocar la crisis? Ahora me lo complicas, ¿eh? A una fotosensible no. Pero hay otra parte del cerebro que va un poco más por delante, parietal. Estábamos en el occipital, luces. Parietal es control del espacio. Es como yo ahora, sin moverme, sé dónde tengo los pies, o sé dónde tengo la cabeza y tengo un mapa mental de qué tengo dentro de la nevera. Esto me lo dice mi lóbulo parietal. Entonces, algunas personas donde que el foco está en el lóbulo parietal, estímulos que tienen que ver con control del espacio les podrían provocar crisis. Y hay cosas rarísimas. Hay gente que jugar a algunos juegos que tienen que ver con movimiento en el espacio podrían provocarles crisis. Vale. ¿Ves? Cada día aprendemos cositas. Por aquí están preguntando ¿por qué se tiene un estatus epiléptico? Pues me lo ponéis facilísimo, ¿eh? Si tienes epilepsia, la principal causa de tener un estatus epiléptico es haberte olvidado la medicación. Pero la primera.
de calle. Es verdad que muchas personas que no tienen epilepsia pueden empezar con un estatus epiléptico. ¿Por qué? Porque tuvieron un accidente de coche y tuvieron un golpe en la cabeza, o porque han tenido un ictus. No eran epilépticos y el ictus les ha provocado el estatus epiléptico. Pero si uno ya tiene epilepsia, casi la principal es el olvido de medicación o que la medicación pierda efecto por alguna cosa. Expliquemos qué es el estatus, pues si hay gente que acaba de empezar con el mundo de la epilepsia y no sabe qué es un estatus epiléptico. Se le llama así y el nombre es feo, un estatus, porque debería ser un estado epiléptico o algo. Un estado epiléptico es cuando se tiene una crisis anormalmente larga. ¿Qué es anormalmente larga? Pues cuando es una crisis convulsiva más de 5 minutos, esto es una crisis que es anormalmente larga. Si es una crisis focal, más de 10 minutos. Entonces, se llama así porque si dura esto, si una crisis focal con aura, desconexión, realización de automatismos dura más de 10 minutos, lo normal es que no se pare sola. Y si una crisis convulsiva dura más de 5 minutos, lo normal es que no se pare sola. Y un estatus epiléptico es una situación, es una emergencia, porque claro, si no se para sola, pues vamos a tener problemas. No, no. A ver, por aquí están preguntando el síndrome de, no lo sabré decir bien, ya lo digo ahora, Gearson. Ya está. Síndrome de De Gibbons, Gibson. para los amigos. Bueno, pues vale, así lo has dicho bien. Pues mira, David, me estabas preguntando quién es fotosensible. He dicho, muy poca gente. Pues el síndrome de Gibbons son fotosensibles. Toma, acostumbran a ser fotosensibles. Y es un tipo de epilepsia en la que la estimulación lumínica provoca mioclonias palpebrales. Y tienes una sensación rara con los ojos, de que no controlas los ojos. También es verdad que bastantes fármacos controlan la fotosensibilidad. O sea, que uno sea fotosensible no implica de ajo y agua. Muchas veces con la medicación puedes controlar la fotosensibilidad. Y después, ¿los olores fuertes pueden provocar crisis? Preguntan por aquí. Mira qué raro, pero sí. Y a veces no solo olores fuertes, sino olores de una cosa específica. Vale. ¿Vale? Muchas veces, pero esto es cada persona como lo suyo. Y hay personas que puede ser que el olor a algo determinado, pues a orégano, le provoca crisis. Y el olor a tomillo, no, le provoca crisis. Y es como, eso sí, pero el resto no. Hay cosas rarísimas. Hay algunas personas que tienen crisis escuchando una música determinada y otra música no. Solo esa específica. Por eso he dicho antes que muchas gracias por el trabajo que hacéis, porque entender esto es muy complicado, es muy complicado. O sea que enhorabuena por saber discernir estas cosas. Aquí dice, habéis hablado de la operación. ¿Qué riesgos conlleva hacer una operación? Supongo que depende de qué tipo de operación, pero... La operación más frecuente, decía, es el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, el riesgo más importante es que se afectara la memoria, se empeorara la memoria después de la cirugía. Pero tenemos suerte que cada vez tenemos más pruebas para evaluar el riesgo que puede existir después de la cirugía de que haya esto. Os sonarán, algunas son resonancias magnéticas, pues hay resonancias magnéticas que se hacen cosas dentro de la resonancia para ver la memoria y ver el riesgo. En el cerebro tenemos parte derecha y parte izquierda y tenemos lóbulo temporal derecho y lóbulo temporal izquierdo. Entonces, dentro del lóbulo temporal, lo que más guarda memoria se llama hipocampo, hipocampo derecho, hipocampo izquierdo, y hay veces que uno tiene una cicatriz en un hipocampo desde muy pequeñito y el otro hipocampo va como con un tiro. Entonces, si ese hipocampo que se tiene que operar tiene una cicatriz de hace años, pues se puede quitar sin problema. Si el hipocampo tiene media cicatriz es cuando se podría empeorar la memoria. Pero hoy en día esto se sabe con bastante seguridad.
Vale. Una de las últimas preguntas, porque el tiempo apremia, es ¿qué relación hay entre autismo y epilepsia? Su hijo tiene 8 años. Si me hubieran preguntado hace años, hubiera dicho no hay relación. Y ahora digo, mirad, el autismo seguramente pasa como la epilepsia, no es una enfermedad, es un síntoma de muchas enfermedades. Lo que pasa es que, ahora no me oye mucha gente, eh, si en epilepsia tenemos dificultades en saber las enfermedades, en autismo muchísimas más. O sea, por desgracia, habrá bastantes enfermedades que provoquen autismo que todavía no conocemos. Y nos estamos dando cuenta ahora que hay enfermedades que a veces son genéticas, hay una alteración de un gen o de un cromosoma, que un síntoma es autismo y otro síntoma es epilepsia. Pero en esto espero que mejoremos mucho porque todavía vamos bastante atrasados en conocer las causas del autismo. Vale. Bueno, pues no te queremos entretener más, doctora Falib. Ha sido un placer pasar este ratito contigo y a todo el público que nos ha estado viendo. Este vídeo quedará colgado en nuestras redes, o sea, no hay problema para volverlo a escuchar y escuchar muchas veces. Ha quedado alguna cosa que la hemos dicho y la que volver a repetir. Y estas ratitos de conversaciones con los doctores nos va muy bien para aprender mucho, para tranquilizar y para que todo el mundo nos vea cómo evoluciona también la medicina en el campo de la epilepsia. Pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. A ti, David, nos vemos pronto. Hasta, Un abrazo. adiós. Hasta luego.